Buenas tardes. Bueno, pues eh, estamos asistiendo a la webinar de seguridad alimentaria organizada por la Vocalía de Alimentación y la Vocalía de Salud Pública, ya que el Consejo siempre considera que determinados aspectos, determinados campos y conocimientos farmacéuticos pueden ser interesantes compartirlos entre vocalías. No solamente se comparte porque a nivel de conocimiento seguridad alimentaria y nutrición tengan mucho que ver, sino también porque, bueno, porque el vocal de alimentación, que es Aquilino, y yo pues tenemos una gran amistad, con lo cual es muy fácil organizar con Aquilino cualquier tipo de evento. Como saben, es la segunda webinar que se organiza del Consejo y siempre hemos intentado buscar aspectos que sean de interés, por una parte, para dar a conocer para aquellos farmacéuticos que estén interesados en seguridad alimentaria o en nutrición para determinados aspectos, como por ejemplo puede ser el etiquetado, en el que hay continuos cambios y hace falta estar constantemente formado. O, por ejemplo, algo muy interesante como son las redes de alerta alimentaria, que para aquellas personas que se dedican solamente a la nutrición desde un punto de vista asistencial o clínico, como podamos llamarle, pues bueno, se desconoce, pero también incluso para cualquier farmacéutico que sepa que es una red de alerta y qué aspectos técnicos tiene y qué alcances tiene. Pues no voy a alargarme más y bueno, ahora en principio le voy a pasar a Aquilino, al vocal nacional de alimentación, que va a presentar a su ponente y cuando él termine, pues presento yo a Nieves, que es la ponente que va a hacer la presentación de redes de alerta. Aquilino, cuando quieras. Muchas gracias, Claudio, muy amable. Bueno, pues estamos en este webinar de seguridad alimentaria, etiquetado y red de alerta. Los objetivos, bueno, ya los conocéis, ¿no? Actualizar los conocimientos en seguridad alimentaria en aspectos tan importantes como el etiquetado y también dar a conocer la red de alerta alimentaria. Voy a ser muy breve porque aquí los que realmente tienen que hablar son Nieves y son Rafael, de los que tenemos que aprender. Lo que sí quiero deciros a todos es que al finalizar las dos exposiciones va a haber un debate y para ello, para vosotros lanzar vuestras preguntas, podéis hacerlo en la aplicación a lo largo de las exposiciones. Y luego al final, pues estableceremos el debate con estas preguntas. Y también deciros que en aproximadamente una semana, pues que este webinar va a quedar colgado en la web de farmacéuticos y también en el canal de YouTube de Portal Pharma. Bueno, pues doy paso a la ponencia, a presentar a Rafael Urrialde de Andrés. Rafael es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud de la Universidad San Pablo CEU. Yo sé que le gusta mucho que lo diga porque Rafael es vocal honorífico de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la verdad que tiene un currículum absolutamente importantísimo, tremendo. Así que lo he reducido en estas dos frases. Cuando quieras, Rafael, la cámara es tuya. Buenas tardes. A continuación vamos a desarrollar la ponencia titulada Del etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos a la información alimentaria facilitada al consumidor. En primer lugar, me gustaría agradecer al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos el haberme invitado para desarrollar esta actividad y en concreto también al Vocal Nacional de Alimentación, Aquilino García Perea. En primer lugar, y coincidiendo este año que se cumplen los 20 años de la aprobación del Reglamento de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, el 178/2002, toda la evolución de la seguridad alimentaria ha ido paulatinamente de unas formas más enfocadas desde la higiene alimentaria hacia garantizar esa inocuidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria. Es más, probablemente cuando hablamos desde la producción hasta la mesa tendríamos que hablar del concepto que en inglés se denomina como food security, y cuando ya hablamos de la elaboración, transformación de productos alimenticios, hablaríamos de lo que se llama seguridad alimentaria propiamente dicha, que sería el food safety.
Este índice, que se publica todos los años, nos muestra cómo hay mayoritariamente a nivel mundial una gran garantía de la seguridad alimentaria, sobre todo en países desarrollados. Si nos centramos en el caso español, pues vemos cómo estamos en la posición 24, lo tienen ustedes a la izquierda, pero realmente cuando ya aterrizamos en lo que es el food safety, es decir, la calidad y la seguridad más de los productos de transformación, estamos en la posición 26. Quizás esto ha sido un poco porque han bajado los estándares nutricionales, en cambio seguimos teniendo una muy buena puntuación en lo que sería diversidad de la dieta, disponibilidad de micronutrientes y también en la calidad de la proteína, y como vemos, uno de los mejores valorados es nuestra seguridad alimentaria, partiendo de la base de lo que sería la higiene alimentaria, de lo que sería la garantía de la inocuidad de los productos alimenticios. Bueno, pues bien, esta seguridad alimentaria, ya no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea, y que ha hecho que podamos decir hoy en día que el mercado más seguro a nivel mundial en cuanto a todo lo que es la inocuidad o la garantía de la inocuidad de los alimentos en la Unión Europea, ha venido condicionado como consecuencia de toda la aprobación de toda la normativa y garantía jurídica de la seguridad alimentaria, sobre todo, y ahora se cumplen 20 años de la aprobación del Reglamento de Seguridad Alimentaria, con ese Reglamento 178/2002, que primero vino a garantizar jurídicamente todo lo que estaba ya desarrollado en seguridad alimentaria en la Unión Europea. En segundo lugar, dio cobertura a determinados términos y a determinados aspectos que no estaban cubiertos por la legislación alimentaria, y por último estableció los criterios para garantizar sobre todo determinados aspectos que no estaban dentro de la normativa, como podría ser todos los aspectos de trazabilidad alimentaria, también todos los aspectos del análisis del riesgo, colaboración, gestión y comunicación del riesgo, y también la creación de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esto vino a consolidar todo lo que es el trabajo de seguridad alimentaria, que se basa en procesos. Por eso hasta el año 2002 se trabaja de un modelo de garantía de esa higiene, de esa inocuidad, y que son modelos que tienen que servir para todos los consumidores, mientras que cuando ya tenemos garantizada esta seguridad empiezan a entrar otros componentes, otros aspectos, como sería la nutrición, que en vez de basarse en procesos se basan en modelos comportamentales. Y esto lo que hace es que podamos tener tantos modelos comportamentales, incluso como grupos poblacionales o como situaciones de colectividades de ciudadanos. Sí que hay un caso que no tiene nada que ver, aunque se están atribuyendo componentes de salubridad y también de seguridad, que es el del origen o la huella local. Estos son componentes económicos, es decir, el revertir en la zona donde se producen los beneficios de la distribución y venta de alimentos. Así, en el año 2018, para establecer un poco este sistema más global de lo que sería el concepto de alimentación, en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición en Barcelona se estableció que la alimentación tenía que ser de las 5 S: segura, saludable, satisfactoria, sostenible y social. Ahora, en nuevos modelos que se están desarrollando se ha incluido también el aspecto solidario. Podríamos hablar de esta nueva faceta del concepto más amplio de alimentación basado en las 6 S. Bueno, pues cada vez tenemos que tener más claro que todo lo que es el aspecto de la alimentación no es un aspecto solo de seguridad o solo de valoración nutricional, sino también que entran otros componentes. Este gráfico de interrelaciones que he publicado en Nutrición Hospitalaria el año pasado, podemos ver cómo la alimentación y el estilo de vida están alrededor del consumidor, pero también ya hay otros aspectos que hay que tener cada vez más en cuenta, como la microbiota intestinal, y también aspectos como la nutrigenética y la epigenética. Además, se sabe perfectamente que el entorno y la calidad ambiental va a influir también, ya no solo en aspectos de salud ambiental, sino también en aspectos de salud alimentaria, y que los modelos comportamentales van a ser críticos a la hora de esta mejora de calidad de vida y calidad de los ciudadanos. Y, por supuesto,
cualquier aspecto que tenga que ver con cualquier mejora y avance tiene que ir relacionada con el sabor de los alimentos, porque hay dos partes que son críticas, una la palatabilidad y otra el poder compartir, el poder establecer conceptos de sociabilidad, que se ha visto que frente a conceptos o dietas individualizadas el beneficio para la salud es mucho más baja a las de las individualizadas frente al aspecto de sociabilidad. Y cada vez más ya empiezan a entrar en juego otros valores como el equilibrio emocional y el acervo gastronómico, y esto sobre todo es con los procesos culinarios de la elaboración de los alimentos. Procesos muy rápidos, ya a muy altas temperaturas, se ha visto que pueden generar determinados componentes que pueden perjudicar a la salud, mientras que procesos más lentos, de situaciones más favorables para elaborar una cocina mucho más despacio, mucho más pausada, van a permitir primero también temperaturas más bajas y en segundo lugar mantenimiento mejor de las propiedades nutricionales de los alimentos, que a la larga van a generar también un beneficio para la salud de los ciudadanos. Y por supuesto, en muchas veces cuando no tenemos una circunstancia que nos permita en un momento determinado tener suficientes componentes con toda la alimentación, pues los complementos alimenticios pueden suplementar aquellas situaciones que podamos tener de carencia en alguno de los nutrientes. Por lo tanto, estamos hablando de procesos, pero también estamos hablando de hábitos alimentarios. Igual que se ha producido en los procesos, en el caso de los modelos de hábitos alimentarios y de modelos conductuales, tenemos que tener en cuenta que hay que integrar valores económicos, sociales y ecológicos, y que siempre tienen que tener aspectos que nos permitan establecer modelos equitativos, viables y soportables, porque tienen que ser para toda la población y además tienen que ser para todos los niveles o situaciones socioeconómicas posibles dentro de la población. Y por eso es de una importancia vital el poder llevar a cabo procesos de I+D+I con parámetros que nos permitan establecer valores de calidad y valores de seguridad como valor también de diferenciación, para ver esos modelos que luego se podrían desarrollar para tener dentro de esa interacción un mejor valor para la salud de la población. Pero ¿cómo hemos trabajado en seguridad alimentaria y sobre todo para evitar todos esos riesgos que antes había, que siguen pudiendo estar esos peligros, pero que el riesgo, la probabilidad la hemos disminuido y hemos establecido criterios donde si identificamos los peligros, que pueden ser biológicos, físicos o químicos, y aplicamos una buena gestión, automáticamente reducimos el riesgo, que es la probabilidad de que ese peligro pueda aparecer? Pues bien, el gran éxito ha sido establecer una entidad que apruebe la evidencia científica fuera de lo que es el ámbito de la gestión y el ámbito de la aprobación de la reglamentación, es decir, que estuvieran perfectamente diferenciadas lo que es la evaluación, que sería la European Food Safety Authority, de lo que es la gestión, que serían las autoridades, bien la Comisión, el Parlamento. Que en el caso además español también podría ser con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que establecería la evidencia científica, y por otro lado tendríamos lo que serían los poderes políticos, tanto el ejecutivo como el legislativo, que llevarían a cabo todo el desarrollo normativo para también cumplir esa gestión del riesgo, aparte de otros factores que intervienen dentro de lo que es la gestión del riesgo, que serían también los factores de producción industrial o también de gestión del control o incluso de la inspección, y también por último lo que sería la comunicación del riesgo, que en este caso también en la comunicación del riesgo también se han dado pasos muy sustanciales en la Unión Europea para que se base en criterios científicos, en criterios de evidencia científica, y que también tenemos que aprender a separar claramente lo que es la comunicación del riesgo de lo que es una parte de la comunicación del riesgo, que son las crisis alimentarias y en este caso además las alertas alimentarias. No todas las crisis llegan a ser alertas alimentarias, porque si el producto no ha llegado al consumidor no se van a desarrollar, pero eso lo veremos un poco más adelante. Uno de los aspectos básicos para garantizar esa información y que el consumidor también pueda tener o intervenir en reducir ese riesgo
para que no haya esa aparición de peligros dentro del proceso de consumo de alimentos, es la información obligatoria de los alimentos. La información obligatoria en el etiquetado de los alimentos está regulado ahora ya por el reglamento 1169/2011. Anteriormente era una directiva que se transponía a legislación de los países miembros y tiene 12 apartados que son obligado cumplimiento, que van a depender también de la composición o de la estructura del alimento. Por ejemplo, la lista de ingredientes no la llevan todos los productos alimenticios. Aquí el producto alimenticio que esté compuesto por un único ingrediente no van a llevar la lista de ingredientes. O aquellas bebidas alcohólicas que no superen el 1,2% de grados alcohólicos tampoco lo van a llevar. Bueno, pues si vamos avanzando, otro de los aspectos muy importantes que ya se incorporó en la legislación alimentaria en la directiva del año 2000 sobre etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos ha sido la incorporación de los famosos 14 alérgenos que desde la aprobación del reglamento 1169/2011, aparte de tener que ser de obligada declaración en el etiquetado de los productos alimenticios, también ahora es en las cartas, los menús de los establecimientos de restauración. Sí que es verdad que este es uno de los problemas más críticos que hay ahora mismo en todo lo que es la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo, porque muchas de las alertas alimentarias incluso ya están separadas, las del carácter genérico, de las de complementos alimenticios y de las de alérgenos, pues de las que más se están produciendo son o bien porque no se declara un alérgeno o bien porque se ha aparecido un alérgeno que no se pensaba que podía estar en un producto alimenticio. En este caso, además, en España también hemos sido pioneros con el etiquetado precautorio de alérgenos, con la famosa leyenda de puede contener trazas de, que también da una garantía de seguridad para, en caso de duda, que la persona que tiene una intolerancia o una alergia a un alimento no lo consuma. Pero sí que es verdad que tampoco los criterios son los mismos y son homogéneos a nivel mundial. Sirva aquí el comparar tres etiquetas: Estados Unidos, Unión Europea y Latinoamérica, aunque en Latinoamérica, en México ya ha habido también un cambio en esta etiqueta, pero si ven, hasta el año 2011 la Unión Europea se declaraba sodio y ahora se declara sal, exactamente igual que se sigue haciendo en Estados Unidos o en los países latinoamericanos. La Unión Europea se decidió etiquetar sal porque el mensaje que se estaba dando a la población no era de reducción de sodio, sino de reducción de sal, y era lo que tenían que identificar en las propias etiquetas. Y luego un paso muy importante que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha dado y en México también, es que se declaran ya los azúcares añadidos. Si vemos en el caso de la etiqueta de la izquierda de Estados Unidos, aparecen los added sugar, es decir, los azúcares añadidos. En el caso de LATAM, genérica, no aparece, pero si fuera una etiqueta de México sí que llevaría también los azúcares añadidos. Y en el caso de la Unión Europea, aunque en España 145 científicos, académicos y técnicos hemos pedido ya el cambio y que se incorpore, este no se va a poder producir hasta que no se lleve a cabo una modificación del reglamento 1169/2011. Otro de los hechos que ha permitido también garantizar la inocuidad de los alimentos en la Unión Europea ha sido todo el desarrollo normativo sobre nuevos alimentos. Sí que es verdad que hasta el año 2003 y desde la primera aprobación del reglamento del año 1997 como consecuencia de los primeros nuevos alimentos puestos en el territorio de la Unión Europea, los organismos modificados genéticamente también estaban bajo la cobertura genérica de estos nuevos alimentos. Luego, desde el año 2003 ya se creó una normativa específica para los organismos modificados genéticamente. Pero en la Unión Europea, todo lo que es el desarrollo de aprobación caso por caso de los nuevos alimentos ha permitido generar un cuerpo legislativo, una parte del cuerpo legislativo en derecho alimentario para dar seguridad jurídica sobre los mismos. Un ejemplo de cómo se desarrolla y se articula a partir de los dosieres presentados desde agencias de los países a la European Food Safety Authority ha sido la miraculina, que es una proteína que proviene de un árbol de
la parte del cono sur de África, del Syncephalum dulcificum, y que en este caso esta proteína lo que hace es que si tú consumes este fruto seco un minuto, minuto y medio antes de la ingesta de un alimento que tenga un pH ácido, en el momento que se consume el mismo, por este pH, esta proteína lo que hace es que activa de una forma muy sensible y muy amplia las papilas gustativas del sabor dulce. De tal forma que un producto que de una circunstancia normal sabría ácido, en este caso sabría dulce como consecuencia de la acción de esta proteína de estos frutos que ha activado o se ha unido a estas papilas gustativas y que en el momento que tienen un pH ácido las activan de forma muy notable y se detecta este sabor dulce. Si ven en esta diapositiva, tenemos por un lado en la parte inferior derecha lo que es la evidencia científica aprobada por la European Food Safety Authority en abril del 2021, pero que hasta que no se ha llevado a cabo en el reglamento de ejecución de noviembre del 2021 por parte de la Comisión no se ha autorizado el uso de este nuevo producto alimenticio, de esta fruta desecada, para activar de esta forma las papilas gustativas del sabor dulce y tener que tener el producto menos azúcar, pues no se podía poner en el mercado y ya se puede comercializar. Y en este caso además hay que tener el grado de satisfacción doble porque aparte del éxito que puede tener este producto ha sido desarrollado o la petición de nuevo alimento ha sido llevada a cabo desde el ámbito español. Otro ejemplo también ha sido el de organismos modificados genéticamente y en este caso del arroz dorado, que podría ayudar a reducir el efecto que tiene de las monodietas de arroz y como consecuencia de las mismas que haya un déficit o una carencia en vitamina A. Ya se ha plantado las primeras cosechas en Filipinas y esperemos que tengan estos resultados esperanzadores por tener betacarotenos este arroz y por eso tiene ese color amarillo e incluso si fuéramos ya al ámbito culinario, en el caso español, pues no se tendría que añadir ningún tipo de colorante a la hora de hacer nuestras paellas. Sí que es verdad que muchas de las alertas que se generaron desde el año 97, cuando se aprueba la soja tolerante al glifosato, hasta prácticamente 10-15 años después, pues las de seguridad alimentaria se ha visto que no hay ninguna preocupación si se aprueban bajo la reglamentación de nuevos alimentos y con el concepto de autorización caso por caso y que también podemos decir que en 20 años, 25 años que llevan ya los organismos modificados genéticamente o los autorizados en el mercado, no ha habido ni un solo caso de inseguridad alimentaria ligada al consumo de los mismos. La cuestión es si tuviéramos que hablar de aspectos agronómicos o de aspectos también de biodiversidad y ambientales. Por eso es bueno que la autorización tenga que estar regulada y controlada, pero luego ya una vez que se ha visto que el producto es seguro, pues que el consumidor lo pueda adquirir y consumir con cierta tranquilidad. ¿Cómo se ha estructurado todo esto? Y antes hemos mencionado un poco, pues separando claramente lo que es el factor de peligro, es decir, el determinante que puede generar un peligro, que puede ser bien un alimento o bien puede venir desde un pienso y que sería bajo la estructura, condición biológica, química o física. Y en este caso, además, tenemos que tener claro que la presencia de este agente, bien en el alimento o bien porque venga desde la cadena en el pienso, me puede generar un problema de salud. Y el riesgo va a ser la probabilidad de generar ese problema de salud. Porque no es lo mismo que esté presente solo en un envase que haya presente, por ejemplo, en más envases. Por lo tanto, el riesgo es es la probabilidad de que este factor de peligro pueda generar o producir un efecto en la salud. Este esquema que se tiene ahora ya muy claro, en los años 90 se empezaba a desarrollar y a implementar en la normativa y a partir de lo que se denomina el análisis del riesgo, que es un proceso formado por 3 elementos: la determinación o evaluación del riesgo, la gestión y la comunicación, teniendo claramente fijada que la evaluación y la
gestión tienen que estar totalmente separadas. Esto no ocurría hasta el año 2002. Hasta el año 2002 estaban totalmente unidas y en el mismo campo de la administración de la gestión estaba la evaluación y podía haber interferencias y podía haber dictámenes incluso condicionados por la parte de la gestión. Y por último, algo muy básico y sobre todo porque se venía de una época de crisis alimentaria, será la comunicación del riesgo. Siempre basada en el análisis, siempre basada en datos científicos y siempre con una gestión racional de la comunicación. Ahora bien, la comunicación es algo mucho más amplio dentro de lo que es el análisis del riesgo y una pequeña situación sería la de crisis alimentaria e incluso la de las alertas alimentarias. La crisis alimentaria se puede producir en cualquier momento, puede llegar al consumidor o no llegar al consumidor y si el producto llega al consumidor, indiscutiblemente la alerta hay que comunicarla porque muchas de las alertas se gestionan de forma interna y no llegan incluso a ser de amplificación hacia el consumidor. Este es un esquema genérico de cómo se funciona y en los procesos de seguridad alimentaria funciona muy bien. Es más complejo en todo lo que es los procesos de nutrición y también una situación que garantiza también la eficiencia, la eficacia y la eficiencia del sistema es que haya mayor transparencia y que también se apliquen a criterios de sostenibilidad. Pero el gran problema que se tiene sobre el aspecto, la parte de comunicación del riesgo es que la difusión y el debate científico se rigen por una serie de hechos y de datos que nos permiten trasladar información en todas las partes, mientras que cuando llegamos al ámbito mediático, la difusión de las informaciones ya no es, aunque también se basa muchas veces en datos y en hechos, pero en otras se basa en opiniones y las opiniones incluso pueden ser opiniones individualizadas, que esto es lo que hace que muchas veces haya malas informaciones o informaciones inadecuadas sobre determinados aspectos que afectan ya no tanto a la seguridad alimentaria como inocuidad, pero sí que mucho más, por ejemplo, a la nutrición y ahora también está ocurriendo con la sostenibilidad. Habrá que buscar, igual que en los años 80-90 vimos estos sistemas que podían funcionar para garantizar la inocuidad y sobre todo en un autocontrol y con los modelos de análisis de peligros y puntos de control crítico y también con toda la gestión de la normativa para ordenar todo lo que sería jurídicamente todo lo que se hacía en la inocuidad o la garantía de inocuidad de los alimentos y aquí habrá que desarrollar modelos de implementación que establezcan una metodología y determinados procesos si pueden implementarse para el ámbito de la nutrición. Es mucho más complejo. Fíjense que en el caso, por ejemplo, ahora mismo recientemente de la European Food Safety Authority para todo lo que son guías alimentarias, incluso las ingestas de referencia, ha aprobado unas que luego tienen que ser trasladados o unas directrices que tienen que ser luego trasladados en datos a los 27 países miembros, porque esos modelos o esas metodologías o esos sistemas comportamentales o estilos de vida varían muchas veces de unos países a otros e incluso dentro de los mismos países miembros o estados miembros de la Unión Europea pueden variar de unas zonas a otras. Y dentro de todo este sistema y sobre todo la comunicación, aunque luego se va a trasladar de una forma mucho más exhaustiva y mucho más precisa, la propia ley, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutrición española, que se aprobó en el año 2011, crea y especifica en su artículo 25 el Sistema Nacional Coordinado de Alertas Alimentarias. Se da también de forma jurídica una seguridad para todo lo que es el Sistema Nacional Coordinado de Alertas Alimentarias. ¿Quién va a participar? ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo se tiene que estructurar la red?
a su vez también a quién le corresponde toda la gestión a nivel estatal y también cómo se tiene que llevar a cabo esa gestión de la información e incluso con el secreto profesional, porque muchas veces se pueden trasladar diferentes informaciones que incluso pueden ser aprovechadas entre diferentes agentes y utilizarse como competencia desleal. Tiene que haber un sistema muy rápido de información, de intercambio de información, porque las alertas alimentarias, sobre todo cuando llegan al consumidor, hay que ya no solo gestionarlas muy bien, sino hacer una retirada lo más rápidamente posible del producto, y para esto también la trazabilidad o la gestión de la trazabilidad ha permitido ya no tener que hacer retiradas genéricas o masivas de un producto, sino selectivas dependiendo del lote o dependiendo de la circunstancia del producto que en ese momento tenga la crisis. Y sobre todo, y muy importante, y esto es tanto para las administraciones como para los agentes que intervienen en la cadena alimentaria, no solo la industria de la transformación o la industria o las empresas de la distribución, sino también la de la producción. Antes de que haya una crisis tenemos que tener un manual de crisis, tenemos que tener un plan general de gestión de crisis, porque cuando llega la crisis no podemos trabajar si no tenemos de forma ordenada y con proceso y con metodología cómo actuar en esa crisis alimentaria. Y en este caso, además, también viene contemplado bajo el artículo 55 del famoso reglamento que ya hemos mencionado sucesivamente, 178/2002, que es el que estableció o el que dio seguridad jurídica a todo este nuevo ordenamiento de seguridad alimentaria. Hay 3 sistemas de intercambio de información de las redes de alertas alimentarias. Uno si solo afecta al territorio nacional, que es el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Otro que es el RAPS, que es el que afecta a la Unión Europea, pero que también están la Comisión y están otros países que están dentro, otros estados que están dentro de este sistema de intercambio, como pueden ser Noruega o puede ser también Islandia. Y luego estaría el Infosan, que ya abarca, aparte de Europa, en lo que sería un sistema internacional. ¿De dónde puede partir la información de una alerta alimentaria? Pues de la autoridad competente de salud, que puede ser local, autonómica, nacional, europea. También de la autoridad competente de consumo, de una empresa alimentaria, porque lo ha detectado, de la producción, de la transformación, también de la distribución, de sociedades científicas y colegios profesionales, porque le llega una queja, una alerta o una consulta de un ciudadano, de asociaciones de consumidores y de las OMICs, que son las oficinas municipales de información al consumidor, y de un consumidor individualizado que pone su queja en cualquier administración. También hay que saber evaluar y ponderar. Va a haber una gravedad sanitaria, hay que saber cuál y de qué forma, si hay afectados y qué tipo de afectados y qué colectivos son los afectados, novedades y dudas científicas, porque a veces se generan de situaciones y bueno, y aunque no al principio no teníamos los datos ni los hechos ni las certezas, también hubo algo de situación de generar situación de alerta alimentaria cuando la COVID-19, luego se vio que los alimentos no tenían nada que ver y automáticamente se gestiona ya de una forma mucho más racional. Y por otro lado, si hay reincidencias, es decir, si cuando hay una empresa y sucesivamente cae en los mismos errores y genera crisis alimentarias. En este caso, hay que recuperar rápidamente la confianza de los consumidores, porque las alertas alimentarias y las crisis alimentarias, aunque sean pocas y aunque sean situaciones como son tan llamativas, pueden generar desconfianza en el consumidor. No solo ante las dudas científicas, que muchas veces, como no se tiene la certeza, pues como también ocurría, como hemos mencionado, en lo referido a la COVID-19, sino también porque si hay fallos sucesivos o reiterados en distintas partes de la cadena, va a generar una situación que se extiende a toda la cadena alimentaria de desconfianza y de duda por parte del consumidor. Los errores de la gestión hay que minimizarles y hay que también
aplicar medidas correctoras para que no se puedan volver a producir. Hay que dar un buen tratamiento informativo y para eso también hay que apoyarse en los especialistas en la comunicación y, por supuesto, como hemos mencionado antes, hay que evitar la competencia desleal, es decir, aprovechar la situación de una crisis alimentaria para sacar el beneficio propio. Los sistemas que han garantizado en situaciones de procesos y de productos una muy buena garantía para la inocuidad de los alimentos y para la retirada de los alimentos ha sido el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico y también todo lo que es la trazabilidad y sobre todo el desarrollo del código EAN 128 que permite tener perfectamente identificados y localizados todos los lotes en el mercado nacional. Y el manual interno de gestión de alertas y de gestión de crisis tiene que venir como consecuencia de una política de seguridad alimentaria que además esta cultura de seguridad alimentaria tiene que estar extendida en toda la empresa, en toda la industria alimentaria, desde la dirección general hasta otros departamentos, porque si solo está en las áreas de gestión y de control de calidad no va a ser capaces de poner todo este sistema, porque muchas veces y sobre todo cuando luego hay crisis económicas se quieren mermas o pueden haber mermas de la seguridad y la seguridad tiene un precio y no se puede reducir en ningún caso la misma. Cuando hay una crisis, una alerta, es muy importante tener un comité de alertas y nombrar un solo portavoz y muchas veces que no tenga nada que ver o que sea ajeno a donde se ha producido la crisis, sea la que sea. Procedimientos establecidos que definan las acciones de evaluación, gestión, comunicación y responsabilidades. También los recursos económicos por si hay una crisis, cómo actuar. Y también los recursos humanos, porque aunque se tengan recursos económicos, si no se tienen recursos humanos o viceversa, va a ser complicado llevar a cabo una buena gestión. Revisión y actualización del manual de gestión de crisis y de la situación de la alerta alimentaria con ensayos periódicos, como se hacen en otros ámbitos también de salud laboral o también de situaciones hipotéticas de crisis que se puedan producir en máquinas o que se puedan producir en las cadenas de producción y también una formación sobre su aplicación, es decir, tener una formación continuada en las personas que están implicadas tanto en el comité de alertas como en la portavocía como en la gestión de las propias crisis. La norma ISO 22000 tiene dentro de lo que sería los parámetros establecidos para el cumplimiento de esta norma ISO 22000 lo que es la comunicación a partes interesadas, la manipulación del producto retirado, las acciones a tomar, los registros de las retiradas de productos realizados, los mecanismos para verificar la eficacia y hay que tener en cuenta también la eficiencia del procedimiento de retirada de productos, es decir, ya no solo en lo que sería la parte legislativa, sino la parte que complementa todo este proceso, que son las normas ISO, las 9000 que son más de higiene, pero las 22000 que es más en seguridad alimentaria, todo lo que sería el sistema de alerta alimentaria. Y ya por último, para ir finalizando, las actuaciones por parte del operador alimentario incluidas en la cultura de seguridad alimentaria. Hay que tener en cuenta los riesgos que pueden ser muy graves, hay que tener el plan de alerta, hay que tener muy clara la trazabilidad y la gestión de la misma, actuar con muchísima rapidez, inmovilizar, recuperar el producto, identificar a los interlocutores, elegir el medio de comunicación más adecuado, si tiene que ser extensiva o no, incluso a través de qué autoridad, colaborar siempre con la autoridad competente, tanto si es a nivel autonómico o si es a nivel estatal, y siempre llevar a cabo un análisis de post-alerta de la crisis alimentaria para, sobre todo, mejorar y que no se vuelva a producir y no caer en esta situación reiterativa que pueden ser perjudicial, ya no solo por parte de la salud del consumidor, sino también por pérdida de confianza por parte del consumidor. Los objetivos prioritarios o primordiales de las autoridades y sectores implicados serán siempre minimizar los impactos negativos, restaurar la confianza del producto y también de la marca o de la empresa y aprender de situaciones críticas para aplicar medidas correctoras y que no se vuelvan a producir.
Aunque ahora se va a hablar de la red de alerta, simplemente que está dentro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, establecidas por varios aspectos, por un lado alergenos y sustancias no declaradas de este tipo de alergenos, también alertas alimentarias de interés general, las de complementos alimenticios y luego toda la información que puede ser sobre recuperación de los productos por parte de las empresas alimentarias y también lo que es un informes por la transparencia que hablábamos o mencionábamos anteriormente del sistema coordinado de intercambio de información. Cuando se comunica también hay que tener muy claro a quién y de qué forma se comunica. No es lo mismo las autoridades que los científicos, y los científicos también son sociedades o son a nivel individual. Una vez que se ha establecido ya la comunicación con la ciencia, desde la ciencia también y desde el ámbito empresarial se tiene que comunicar con los prescriptores, que son los que van a estar más en contacto con los consumidores, como pueden ser médicos o sociedades de atención primaria, colegios profesionales, en este caso Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con sus 54 colegios provinciales y que a su vez estos utilicen toda la red de las 23.000 oficinas de farmacia que hay establecidas en el Estado español y que no nos olvidemos también que tienen la dispensación y la venta de productos alimenticios y al final también llegar a los consumidores y también a través de las asociaciones de consumidores que son sus legítimos representantes. La comunicación es compleja y tiene que estar muy bien estructurada y diferenciada y también separada todo lo que sería ahora la comunicación a través de medios online o redes sociales y todo lo que sería a través de los canales o sistemas convencionales, radio, prensa y televisión, porque al final el objetivo es llegar al máximo número de consumidores, sobre todo cuando es una retirada de producto, con el impacto más directo y con la retirada más selectiva que se puede hacer del producto que esté afectado. Y ya por último, lo importante en un proceso de comunicación de una crisis y de una alerta es la comunicación que se denomina ahora 360 grados para no dejar ningún hueco o no dejar ningún área sin cubrir y que pueda llegar a todos los consumidores, porque no nos olvidemos que cuando, por ejemplo, simplemente en una comunicación de una alerta de un alergeno pueda llegar a un ciudadano que es alérgico y no sea un alergeno no declarado, podemos tener un problema de salud muy grave y por eso hay que intentar llegar al máximo número de consumidores lo más rápidamente posible y a través de todos los medios que están a nuestro alcance. Y muchas gracias y a disposición de las preguntas ahora en el debate. Sí, muchas gracias, Rafa. A ver, Aquilino, estamos todos aquí. Vale. Aquilino no está. Bueno, pues siguiendo con lo que teníamos preparado, ahora presentamos a Nieves Muñoz Enríquez, que es farmacéutica y es técnico superior del área de coordinación de alertas y control oficial y programación de control oficial de la ESA. Vale, pues nada, Nieves, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Claudio, Aquilino. Gracias por invitarme a participar en esta sesión informativa. Y bueno, voy a intentar explicaros un poco la red de alerta alimentaria y el sistema. ¿Me oís bien? ¿Lo veis bien? Sí. Bien. Muy bien, bueno, pues como decía, voy a intentar explicar un poco la red de alerta alimentaria y el sistema de asistencia y cooperación administrativa. Bueno, en primer lugar, decir que las redes de alerta alimentaria son sistemas en forma de red que están destinadas a garantizar la notificación rápida de riesgos directos o indirectos para la salud humana derivados de alimentos o piensos. El principal objetivo es proteger la salud de los consumidores, garantizando que los alimentos o piensos que se comercializan pues sean seguros. Y para ello es esencial una transmisión rápida de información que permita retirar rápidamente los productos que no sean seguros del mercado o incluso evitar que lleguen, si puede ser, que lleguen a comercializarse. Tenemos varias redes de alerta alimentaria.
principalmente la red de alerta Infosan, que es la red de alerta alimentaria internacional, la red de alerta alimentaria europea, el RAS, y a nivel nacional tenemos el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, que es el STIRI. También tenemos la red de asistencia y cooperación administrativa, que se utiliza para notificar aquellas situaciones en las que se detectan incumplimientos, pero no hay un riesgo para la salud, y también la red de fraude alimentario. Las tres juntas forman la red de alerta y cooperación. En primer lugar, vamos a ver la red de alerta alimentaria europea, el RAS. Como hemos dicho, es un sistema en forma de red destinado a garantizar o a efectuar la notificación rápida de riesgos directos o indirectos para la salud humana que se deriven de alimentos, piensos o materiales en contacto con alimentos, y también aquellos riesgos graves que están relacionados con piensos que pueden representar un riesgo grave para la salud animal o para el medio ambiente. Esta red está constituida por varios miembros y cuando un miembro de la red posee información relativa a la existencia de un riesgo grave para la salud, debe notificarlo inmediatamente a la comisión dentro de la red de alerta alimentaria europea, y la comisión, que es la encargada de gestionar esta red, debe comunicarlo a su vez de manera inmediata al resto de miembros de la red. ¿Cómo se hace? Pues se disponen de distintas herramientas en esta red de alerta europea, que son las siguientes. Tenemos IRAS, es la herramienta informática que permite la recopilación e intercambio de información en tiempo real de los incumplimientos, peligros, riesgos, es decir, donde se realizan las notificaciones para todos los miembros de la red. Tenemos también otra herramienta que es RAS Window, que también se trata de una herramienta para notificaciones en tiempo real, pero es tanto para miembros de la red europea como para no miembros. Y también existe la red RAS Window, que es de acceso al público general y también proporciona información en tiempo real de todas las notificaciones que se producen en la red de alerta alimentaria. Este sistema de red de alerta alimentaria europea se compone de puntos de contacto y estos son fundamentalmente la Comisión Europea, las autoridades competentes de los Estados miembros, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA. También participan autoridades competentes del Espacio Económico Europeo como Noruega, Islandia y Liechtenstein, y Suiza. Y todos estos puntos de contacto son los que intercambian información sobre los alimentos o piensos no seguros. La Comisión Europea, a través de la Dirección General SANTE, es la encargada de coordinar y gestionar la red de alerta europea y es la que se encarga de garantizar que funcione y que haya transmisión de la información desde los Estados miembros al resto de puntos de contacto. Además, también tiene otras funciones, tanto de formación como ayuda a todos los puntos de contacto, etcétera. Los Estados miembros serían otros puntos de contacto. Tiene cada Estado miembro que designar un punto de contacto nacional, que en el caso de España es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, el cual debe de garantizar la disponibilidad los 365 días del año y las 24 horas de los 7 días de la semana. Estos Estados miembros, o sea, los puntos de contacto de cada Estado miembro, sin perjuicio de otras disposiciones que marca la normativa europea, tienen la obligación siempre de comunicar todas las acciones y medidas tomadas tras la recepción de una notificación, de una alerta. También notificarán las medidas de retirada o recuperación de alimentos o piensos del mercado. También deben notificar acuerdos específicos con los operadores que permitan pues prevenir, limitar o imponer condiciones específicas a la puesta en el mercado de piensos o alimentos cuando estos no sean seguros. También se comunicarán todos aquellos procedimientos que se hayan puesto en marcha para informar al público si ha sido necesario y todos los rechazos que se produzcan en los puestos de inspección fronterizo. Otro punto de contacto dentro de la red es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La EFSA es un organismo independiente que se encarga fundamentalmente de la evaluación del riesgo. Entonces, proporciona información científica o ayuda al resto de puntos de contacto, a la Comisión Europea y al resto de miembros,
cuando existe, digamos, dificultad para poder determinar si el peligro que se ha comunicado es un riesgo grave, no grave. Cuando hay dificultad para saberlo, pues facilita información científica que puede apoyar a esa decisión. Además, teniendo en cuenta que la red de alerta constituye una gran base de datos, pues la EFSA también se encarga de utilizar todos estos datos para poder realizar trabajos científicos sobre nuevos peligros, cuestiones emergentes, actualizar métodos de tomas de muestras, etcétera. Y, como hemos dicho, todos los miembros tienen que garantizar el funcionamiento de la red de alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El procedimiento de notificación cuando se detecta un incumplimiento o cuando hay un resultado no conforme, ya sea porque se detecta un control oficial por parte de las autoridades competentes o bien por autocontroles de las propias empresas que han detectado que han comercializado un alimento que no es seguro. También puede producirse por reclamaciones de consumidores o también brotes de intoxicación alimentaria en los que están relacionados con el consumo de un determinado alimento. Pues siempre que se detecta cualquier resultado no conforme, se debe notificar al punto de contacto nacional. El punto de contacto nacional, con la información de la que dispone, debe de proponer una clasificación teniendo en cuenta, por un lado, el riesgo que hay del peligro detectado y también la situación del alimento en el mercado, si está comercializado, si no lo está, aún no ha llegado. Una vez propone una clasificación, debe utilizar la herramienta informática IRAS que hemos mencionado anteriormente para hacer la notificación y enviarla tan rápidamente como sea posible al punto de contacto europeo. El punto de contacto europeo, la Comisión Europea, lo notificará a su vez al resto de Estados miembros y a la EFSA. Se puede transmitir como una alerta, como una información, como un rechazo en frontera o como noticias. Luego, más tarde, explicaré un poco más cómo se clasifican las notificaciones, porque no siempre se clasifican todas como alertas. Bueno, a continuación voy a explicar un poco la red de alerta alimentaria nacional, el STIRI-ACA. En primer lugar, decir que la red de alerta alimentaria nacional está completamente integrada dentro de la red de alerta alimentaria europea. La parte de alimentación y la parte de materiales en contacto con alimentos se gestiona a través del Ministerio de Consumo de la ESAN, y la parte de piensos la gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero ambas están integradas dentro de la red de alerta alimentaria europea. El STIRI es también una red, es un sistema de comunicación de riesgos directos o indirectos para la salud que está formado por puntos de contacto y, como hemos dicho anteriormente, está integrado tanto en las redes de alerta alimentarias europeas como en las internacionales. El objetivo fundamental es evitar que un producto que no sea seguro llegue al consumidor y, si eso no es posible, localizar todos los productos, proceder a la inmovilización y poder retirarlos del mercado o incluso recuperarlos de los consumidores. Además, es imprescindible investigar la causa del problema, garantizar que todos los productos que se han retirado son eliminados convenientemente y se deben adoptar medidas para evitar que esto se vuelva a repetir, claro. Bueno, como hemos dicho, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, el STIRI, está formado también por puntos de contacto, que son todos estos que hay aquí, pero los vamos a ver más detenidamente. La ESAN, en concreto la Subdirección General de Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial, es la encargada de coordinar la red STIRI-ACA y de la integración en los respectivos sistemas, tanto comunitarios como internacionales. Entre sus funciones, principalmente la ESAN es el punto de contacto nacional y único en la red de alerta alimentaria europea y de la red de alerta alimentaria internacional.
es la encargada de coordinar toda la red de alerta alimentaria dentro del ámbito de competencias dentro del Estado miembro y la difusión de la información a todos los puntos de contacto dentro de su ámbito de competencia. También debe de garantizar o tener procedimientos de actuación en situaciones de crisis o emergencias alimentarias y también debe tener procedimientos que garanticen la información de los consumidores cuando los riesgos sean susceptibles de comunicarse al consumidor final. La red, la ESAM, tiene un equipo ESTIRIACA constituido por una directora ejecutiva, subdirectora general de coordinación de alertas y programación de control oficial, jefe de área, jefe de servicio, técnicos y administrativos. Otro punto de contacto son las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas a través de las direcciones generales de salud pública o consumo, que son las encargadas de coordinar la red dentro del de su ámbito territorial, incluso con los ayuntamientos que tengan competencias en materia de seguridad alimentaria. Y la Comisión Europea también es un punto de contacto dentro del STIRI porque, como hemos dicho, está integrado también dentro de la red europea y es la encargada de coordinar el RAS y la encargada de transmitir a todos los miembros de la red pues las notificaciones, así como las medidas y los seguimientos efectuados por los Estados miembros. El flujo de información sería el siguiente. El punto de contacto nacional realiza la notificación a través de IRRAS al punto de contacto de la Comisión Europea y al resto de puntos de contacto de los Estados miembros, en el caso de España, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La agencia comunicaría la información a nivel autonómico, las autonomías a su vez a nivel provincial y estas a las áreas de salud. Y esto permite una comunicación eficaz. Asimismo, también hay otras ocasiones en las que las notificaciones se realizan a otros puntos de contacto. Las flechas están en ambas direcciones porque el flujo de información puede ir en el sentido que os he comentado o al sentido contrario. También hay que dar un feedback del seguimiento cuando recibimos una notificación, qué medidas se han adoptado sobre la notificación que hemos recibido y el flujo sería pues al revés. Y como hemos dicho, estos puntos de contacto que os he comentado serían los puntos de contacto permanentes, tanto la Comisión Europea como el punto de contacto nacional, como los puntos de contacto de las comunidades autónomas, que deben garantizar mediante un servicio de guardia la disponibilidad todos los días del año. Además, existen otros puntos de contacto que forman parte de la red, por ejemplo, las organizaciones colaboradoras con AESAN, tanto de la industria alimentaria como de la distribución, a las cuales se les comunican aquellas notificaciones que supongan un riesgo grave para la salud y cuya comunicación a este tipo de sectores pueda garantizar que la gestión del riesgo es mejor. También se comunicará al Ministerio de Defensa a través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, ya que tiene competencia en materia de control de alimentos destinados a las Fuerzas Armadas Españolas y todas las notificaciones de riesgos graves también se notifica a este punto de contacto. Cuando, además de estos puntos de contacto, se difunde a otros, pues, por ejemplo, a la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, todas aquellas notificaciones que afecten a España y el origen de los productos sea de terceros países, también se notifica a esta unidad con el fin de que puedan informarnos de medidas o controles reforzados que se hayan adoptado sobre un determinado producto procedente de un determinado país cuando se hayan detectado incumplimientos reiterados, pues a lo mejor de un tipo de establecimiento, de un país y un tipo de alimento determinado. Y aquellas ocasiones en las que se trate de notificaciones donde haya un riesgo bastante grave, pues se puede incluso solicitar que nos informen de partidas previas de productos que se hayan importado previamente, el producto que
que ha generado una alerta, pues si ha habido partidas previas que se hayan importado que a lo mejor también pudiesen tener el mismo problema de seguridad. Otro punto de contacto al que se comunica es el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el CECAES, siempre que se trate de notificaciones en las que haya personas afectadas o sea previsible que pueda haberlas, tanto si existen fallecidos como enfermos, y se trate de alimentos que están distribuidos en varias comunidades autónomas. También se comunica a las asociaciones de alérgicos aquellas notificaciones en las que el peligro detectado sea la detección de sustancias que causan alergias o intolerancias y que no están declaradas en el etiquetado, con el fin de que estas asociaciones puedan, si lo consideran necesario, informar a sus asociados sobre los peligros detectados. Otro punto de contacto sería la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En este caso, fundamentalmente, se trata de notificaciones de complementos alimenticios en los que se detectan sustancias que tienen acción farmacológica y, por tanto, se trataría de medicamentos ilegales. Normalmente suelen ser complementos destinados a mejorar el rendimiento sexual que tienen en su composición sildenafilo, tadalafilo, que no está declarado, o también otro tipo de complementos para adelgazar, incrementar el desarrollo muscular, que llevan sustancias, como digo, que deberían ser medicamentos o con niveles superiores que podrían considerarse medicamentos y no alimentos. Otro punto de contacto es la red de alerta alimentaria internacional, que está gestionada conjuntamente por la FAO y la OMS. Siempre que se trate de notificaciones en las que haya información relevante para terceros países, porque sea un producto de procedencia de un tercer país o que se haya distribuido en un tercer país, pues permite un intercambio rápido de información y además poder optimizar intervenciones futuras entre los distintos países. Otro punto de contacto sería el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el caso de notificaciones que estén relacionadas con la producción primaria o también aquellas en las que estén relacionadas con la alimentación animal que pueda tener repercusión en la cadena alimentaria. Y por último, también se notifican los presidentes de consejos de colegios profesionales, tanto médicos como de veterinarios farmacéuticos, en aquellas notificaciones en las que se considere que el conocimiento es de interés para una mejor gestión de los riesgos. Por ejemplo, cuando se trata de notificaciones en las que el producto afectado son productos que se venden en oficinas de farmacia, fundamentalmente pues alimentos destinados a lactantes o complementos alimenticios. Como os he dicho anteriormente, no todas las notificaciones son alertas. Tienen distintas clasificaciones. Aquí tenemos un árbol de decisión que nos ayuda un poco a saber cómo se tiene que gestionar una notificación. Cuando se detecta un incumplimiento, lo primero que hay que hacer es determinar si existe o no existe un riesgo. Si no existe un riesgo, se trataría de una notificación de incumplimiento y se gestionaría a través de la red de asistencia y cooperación administrativa, de la red ACA, mientras que si existe un riesgo, se va a gestionar a través del STIRI. Independientemente de que sea una u otra, si se detecta que puede existir fraude, también se gestionará a través de la red de fraudes. Dentro del STIRI, una vez que hemos determinado que sí que existe riesgo, si se requiere una actuación rápida por parte de las autoridades competentes, se tramitará como una alerta y si no requiere una actuación rápida, se va a tramitar como informaciones, ya sea para seguimiento o para atención. Es decir, se notificará como alerta siempre que se requiera una actuación inmediata por parte de las autoridades competentes, es decir, siempre que el riesgo sea grave y el producto alimenticio en el que se ha detectado el riesgo sea de origen nacional o se haya distribuido en el territorio nacional. En el caso de que no se requiera una actuación inmediata por parte de las autoridades competentes, entonces se comunicará como información para atención o para seguimiento. Se clasificará como notificación de información para atención en aquellos casos en los que, independientemente de que el riesgo sea grave, no grave o no decidido, el producto ya no esté en el mercado, bien porque todavía no se haya puesto en el mercado o bien porque con los datos de los que se dispone se presume
que ya no está en el mercado, por ejemplo, un producto perecedero que ya ha superado su fecha de caducidad. En el caso de que en España esté el origen de ese producto, se deberá investigar las causas y si puede haber otros productos afectados u otros lotes y puede dar lugar a una reclasificación, porque se puede dar el caso en el que tengamos una notificación con un riesgo grave, pero que sea de un producto caducado y al notificarlo, la empresa de origen informe que parte de la partida se ha congelado y se ha comercializado con otra fecha de caducidad que todavía no esté sobrepasada y en ese caso pasaría de ser una información para atención a una alerta. En el caso de que no sea España el origen, sino que haya recibido los productos afectados, habrá que verificar que ese producto efectivamente no está ya en el mercado y además pues sirve para poder adoptar medidas de control para el futuro. Se clasificará como notificación de información para seguimiento cuando se trate de un riesgo que no es grave o es un riesgo no decidido y el producto está en el mercado y, por tanto, puede comercializarse en otras comunidades o en otros Estados miembros. Entonces, en este caso, se deberán adoptar como medidas la retirada del producto de la comercialización, indicando el destino final del mismo. También tenemos otro tipo de notificaciones que son las notificaciones de rechazo, que son efectuadas por los puestos de inspección fronterizos cuando en un control oficial efectuado en un alimento, en un material en contacto con alimentos o en un pienso, se detecta un incumplimiento y se ha rechazado, por tanto, la libre entrada de ese producto en el territorio de la Unión Europea. Y estas notificaciones tienen como objetivo la impermeabilización de las fronteras comunitarias y también proporcionar datos a los servicios de control oficial sobre productos, peligros o de determinados países o empresas que suelen ser problemáticas para poder controlar o programar de manera más eficaz los controles oficiales. Y también tenemos otro tipo de notificaciones que se pueden clasificar como novedades. Son aquellas que no se pueden englobar en ninguna de las anteriores porque procedan de la fuente de información no sea del todo oficial, no haya certeza de que la información esté relacionada con el producto, pero la información sea de interés para las autoridades competentes. O sea, cuando no hay certeza, pero es una información de interés, también se va a notificar, pero como una notificación de novedades. Sería, por ejemplo, los casos de notificaciones de news por parte de la red de alerta europea o, por ejemplo, notificaciones que se generan en Infosan que no afectan a países miembros de la Unión Europea, pero que la información puede servirnos, puede ser de interés para todas las autoridades competentes. O tenemos también casos de brotes de intoxicación alimentaria en los que todavía no hay evidencia epidemiológica de que el producto sospechoso sea el causante de ese brote, pero es conveniente que se pueda ir conociendo la información para poder pues ir investigando. Esas serían las notificaciones en las que se detecta riesgo, que son las que se gestionan dentro del SCIRI. Cuando no se detecta un riesgo, pero hay un incumplimiento, se notificará como notificación de incumplimiento dentro de la red ACA. Y esta red permite la cooperación de todos los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de la legislación de los productos alimenticios y el punto de contacto nacional, es decir, la ESAN, interviene en el intercambio de información con el resto con la Comisión Europea y con el Estado miembro que esté implicado, siempre que se necesite pedir asistencia administrativa en un país diferente de España. Y en este caso la información únicamente se comunica a la Comisión Europea y al país o países miembros que estén afectados. No se comunica a todos los Estados miembros como en el caso de las alertas, informaciones o cuando existe un riesgo. También, como hemos dicho anteriormente, hay determinadas ocasiones en las que puede ser interesante que se comunique al público general, a los consumidores,
la detección de un peligro para la salud. En aquellos casos en los que exista, o sea, el producto afectado se tenga la certeza o prácticamente la certeza de que puede estar en manos del consumidor, es decir, que ya ha llegado a los consumidores y exista un riesgo grave para la salud, hay que valorar si es necesaria su comunicación a través de la página web de la ESAN al público. Normalmente las comunicaciones que se hacen a través de la web de AESAN se clasifican en 3 tipos. Tenemos las comunicaciones por alertas alimentarias de alérgenos, que son aquellas en las que se detectan sustancias que causan alergia o intolerancia en los productos que no están declaradas en el etiquetado. También tenemos las alertas alimentarias de complementos alimenticios que pueden causar riesgos graves para la salud porque se trata de medicamentos ilegales, tienen sustancias con acción farmacológica. Y luego tendríamos la sección de alertas alimentarias de interés general, en las que se engloban aquellas alertas en las que se cumple el criterio que hemos dicho anteriormente, es decir, que el producto se sabe con certeza que está en el consumidor o que puede estar en el consumidor, porque, por ejemplo, pues ya se sepa que está en supermercados y exista un riesgo grave, haya certeza de que es un riesgo grave o si ha habido fallecidos o afectados, pues por supuesto. Entonces, en este caso se publicaría en las alertas alimentarias de interés general. Y también cuando las propias empresas publican la retirada de algún producto de su canal, también se comunicaría en esta sección. Además, en la página web de la ESAN podemos, se puede, para el acceso al público, se puede ver los informes del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, es decir, las memorias se van publicando de todos los años de la red de alerta, en las que se describe, pues, un poco cómo ha sido el año, cuántas alertas se han gestionado, qué tipos, qué peligros son los más detectados, qué productos los más afectados. Y, he sacado para terminar un resumen, digamos, algunos gráficos de la última memoria publicada, que la podéis consultar en la página web de AESAN del año 2020 y sobre todo enfocado un poco a los complementos alimenticios, que son los productos que más podemos encontrar en oficinas de farmacia. Y bueno, a continuación os cuento un poco. Durante el año 2020 se han gestionado 634 alertas, de las cuales 357 se han gestionado como alertas, 166 como informaciones, 103 como rechazos y 8 se han clasificado como varios. En cuanto a los productos alimenticios implicados, vemos que fundamentalmente son los productos de origen vegetal, o sea, se han comunicado notificaciones que afectaban a productos de origen vegetal, destacando tanto los frutos secos que han desbancado frente a otros años a los pescados y derivados, y cereales, harina y derivados que también han desbancado a las carnes y derivados. El año pasado el año 2019 fue al contrario. Y dentro de otros productos, que constituye el 12% de las notificaciones, vemos que destacan ampliamente los complementos alimenticios, con 42 notificaciones que suponen el 53% de las notificaciones de otros productos y un 10% del total de las notificaciones. En cuanto a los tipos de peligro que se han notificado, fundamentalmente se notifican peligros químicos y peligros biológicos. Dentro de los peligros químicos destacan las notificaciones por detección de productos fitosanitarios, por metales pesados y también hay 35 notificaciones de composición. Y es interesante ver que dentro de estas notificaciones de composición, como vemos en el gráfico de abajo, la mayor parte de estas 35, 19 se han producido en complementos alimenticios, es decir, pues por presencia de sustancias no autorizadas en los complementos alimenticios. Y en cuanto a otros peligros,
destacan fundamentalmente las notificaciones por defectos de etiquetado, las cuales se deben a no declaración de sustancias que causan alergias o intolerancias que no han sido declaradas en el etiquetado. Y también destaca la detección de alimentos no autorizados como nuevos alimentos. Y este tipo de peligro se detecta sobre todo, como podemos ver, en otros alimentos, no en alimentos de origen vegetal ni animal, sino en otros alimentos y en concreto en complementos alimenticios. Además, vemos que en el último gráfico la mayor parte de esas notificaciones por alimentos no autorizados se trata de notificaciones por presencia de cannabis sativa, tanto por cannabidiol, que normalmente se clasifica como información para seguimiento porque se trata de un riesgo que no está todavía decidido y por tanto no está evaluado y por tanto es un riesgo no decidido. Y también tenemos las del THC, que aunque han disminuido, también están consideradas como alertas al tratarse de un riesgo grave. Y la otra gran, digamos, las otras sustancias que destacan ampliamente, serían vegetales o extractos de vegetales que se utilizan en complementos alimenticios y que también pues no están autorizados como nuevos alimentos. Y pues nada más, muchas gracias. Espero que os haya gustado, os hayáis enterado bien un poco de la red de alerta alimentaria porque pues tiene su complicación. Pero cualquier duda, pues ahora podéis hacerme las preguntas que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Ahora creo que, Aquilino, tú tienes las preguntas que van surgiendo o si queréis lanzamos nosotros un par de preguntas. Perdón. A ver. Ahora. ¿Se me oye ahora? Sí, muy bien. ¿Se me oye? Perfecto. Sí, hay alguna pregunta. Tibisay Pérez López pregunta, imagino que para Nieves, si como consumidor me entero por prensa que tengo en casa un alimento afectado por una alerta, ¿qué debo hacer? ¿Me deben reembolsar el coste del producto? Bueno, normalmente las empresas alimentarias, cuando se hace una recuperación del producto de los consumidores, sí que se indica que se devuelva el producto al punto de venta y para que se le reembolse. O sea que en principio sí deberían. Ya lo que haga cada empresa, no llegamos a tanto desde AESAM, pero sí es lo que se comunica es eso. Muy bien. Paula pregunta para Rafa Urrialde, conceptualmente, ¿qué puede llegar a suponer el cambio de etiquetado, presentación y publicidad hacia la información alimentaria facilitada al consumidor? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, sí que también quería señalar una cosa, daros la enhorabuena porque habéis hecho esta jornada cuando mañana es el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria. Entonces, creo que... Bueno, pues conceptualmente lo que ha cambiado es que cualquier información que llegue al consumidor está ya bajo el ámbito del reglamento o de la legislación alimentaria. También hubo conceptualmente un gran cambio de aprobación de directivas y transposición a legislación de los países miembros, en nuestro caso a Real Decreto, a reglamento que ya se aprueba y es el mismo para todos los, en este caso, los 27 países miembros, aunque algún país lo siga teniendo, pues como es Reino Unido. La gran situación ahora mismo que se produce es, por ejemplo, toda la información online que se está facilitando de productos alimenticios al consumidor tiene que cumplir exactamente igual que el etiquetado físico de los productos alimenticios, tanto por la legislación de alimentación como por la Ley de Defensa y Protección de los Derechos del Consumidor. Por lo tanto, ya no es
una legislación basada en soporte, etiquetado, presentación y publicidad, sino una legislación más basada en el ámbito de la información genérica que se pueda facilitar a través de cualquier soporte al consumidor. Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta, Claudio? Sí, Nieves, hablabas del sistema de guardia que tenéis en AESAN. ¿En qué consiste ese sistema de guardia? Bueno, el sistema de guardia consiste en que todos los puntos de contacto, como hemos dicho, permanentes, tanto a nivel nacional en la ESAN, las comunidades autónomas también tienen sus puntos de contacto de guardia, y la Comisión Europea. Entonces, siempre que existe fuera del horario habitual, digamos, es decir, por las tardes a partir de las 6 de la tarde o los fines de semana, festivos, Navidad, Nochevieja, o sea, cualquier día del año, existe siempre un encargado de la red de alerta que debe de garantizar estar localizado para que si se detecta cualquier tipo, una autoridad competente, ya sea de un Estado miembro o de una comunidad autónoma, detecta algún tipo de peligro que sea un riesgo inminente para la salud, que se tenga que actuar de manera rápida, es decir, cuando existe alguna alerta que se debe notificar, pues se pondría en contacto con el punto de contacto de la ESAN, y la ESAN debe transmitir esa información o bien a la Comisión Europea si los afectados son otros países, o a los puntos de contacto de las comunidades autónomas si es al revés, vamos, si lo recibimos de fuera o de una comunidad autónoma y hay que informar al resto de comunidades autónomas. Entonces, es tener disponible siempre una persona que garantice que si hay cualquier incidente se pueda transmitir la información para que las autoridades competentes puedan empezar a hacer actuaciones aunque las oficinas estén abiertas. Muy bien. Nerea Escudero pregunta que si el taller estará grabado para poderlo consultar de nuevo. Sí, ya dijimos en la presentación que se va a colgar en la web de farmacéuticos y en el canal de YouTube del Consejo General. Daniel Fernández Font quiere preguntar al doctor Urrialde si el Nutri-Score va a ser una herramienta útil como fuente de información para el consumidor. A ver, yo más que el Nutri-Score, lo que se llama el front of pack labeling, que es lo que desde la Organización Mundial de la Salud y en otros ámbitos, como por ejemplo toda Latinoamérica, también Australia con el Healthy Star Rating, los octógonos en toda Latinoamérica, sí que pueden ser una herramienta útil para el consumidor. Ahora bien, hay que diferenciar si queremos una herramienta que nos alerte de los nutrientes críticos, como es el caso de los octógonos o los que se llaman etiquetados de alerta. Si queremos un etiquetado frontal en los alimentos que nos digan que este producto hay que consumirlo más, que son los frescos, como el K-Hol, o si queremos uno que sea de calidad nutricional y que nos haga una valoración. Los dos únicos que hacen valoración son el Health Star Rating de Australia, pero que solo tiene en cuenta, son nutrientes críticos y solo tienen en cuenta si tienen frutas y verduras los alimentos, o en el caso de Nutri-Score, que algunos lo que ponemos es que el algoritmo tiene muchas deficiencias y tiene algunas circunstancias que son bastante incomprensibles, como por ejemplo que por poner siempre el más significativo para nosotros, que el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen tenga la misma clasificación que el aceite de oliva y que la misma clasificación que el aceite de nuez, que el aceite de colza o que el aceite girasol alto oleico si tiene menos de un 10% de grasa saturada sobre grasa total, o una mezcla de aceites de semillas como ya la hay, que también tiene la C. Es decir, que no hace una valoración de todos los componentes nutricionales que podrían formar parte de la calidad nutricional, como por ejemplo tampoco tiene en cuenta vitaminas y minerales, y por ejemplo pues una leche entera sale peor valorada que una bebida de soja, que casualmente no se entiende muy bien porque las bebidas vegetales
en vez de estar como bebidas, están como alimentos. Por lo tanto, tiene algunas deficiencias que, es más, la European Food Safety Authority también está planteando, y que, bueno, si se opta por un etiquetado frontal de los alimentos, entendemos que tanto por evidencia científica de la European Food Safety Authority como las autoridades, para luego, si se lleva a cabo una regulación y hacer la obligación, tendrán que subsanar, porque hay productos que su calidad nutricional se ve mermada en esta valoración del algoritmo que lleva a cabo Nutri-Score, sin entrar en cuenta el tipo de información que le vaya a dar al consumidor. También hay una circunstancia muy clara que, por ejemplo, no habían tenido en cuenta cómo hacer la alerta en base a los 5 letras y los 3 colores, rojo, amarillo y verde, y ha sido en el de las bebidas alcohólicas, que han propuesto una F con fondo negro, pero aquí no entran si es saludable o no saludable. La discordancia frente a lo que sí que quieren valorar con Nutri-Score, que es la salubridad. Por lo tanto, hay cosas que probablemente, si en algún caso optara por esta circunstancia la Unión Europea, tendría que pulir determinadas circunstancias, siempre y cuando el registro que está por parte de las autoridades francesas lo permitiera, con una modificación por parte de quien tiene que hacer la evidencia científica, que es la European Food Safety, no países ni grupos de científicos o expertos paralelos a la acción. Yo siempre digo, de quien tiene que ser la autoridad y quien tiene que aprobar la evidencia científica, que son las autoridades a nivel europeo, la European Food Safety Authority, y a nivel español, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Muy bien, un tema apasionante, el del Nutri-Score. De los primeros webinars que hicimos en la vocalía, estoy hablando del año pasado, del mes de enero, final de enero, principio de febrero, trajimos a un webinar a Pilar Galán, que es una de las creadoras del Nutri-Score, y fue un webinar que, como está colgado, os recomiendo a todos que lo volváis a ver, porque fue apasionante y el debate que se estableció fue también muy, muy bonito. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nerea Escudero da las gracias, Servanda Fernández da las gracias también a los ponentes, y Blanca Baladó pregunta: ¿cómo me puedo registrar para que me lleguen vía mail las alertas de retirada de productos alimenticios? ¿Quién responde esta pregunta? Nieves. Bueno, pues en la página web de la ESAN se publican no todas las alertas, claro, las alertas alimentarias, como he dicho, que tienen riesgo grave para la salud y que se estima que el producto pueda estar en el consumidor. Y me parece que en la propia página web existe una zona en la que te puedes registrar para recibir las notificaciones. Yo, si me lo permitís, creo que en este caso, independientemente de la gran acción en información y transparencia que ha hecho la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la notificación de las alertas alimentarias, como bien se ha dicho, cuando son graves, creo que también se debería comunicar a profesionales de la salud y a colegios profesionales para que haya la mayor difusión posible, es decir, que hubiera una especie de relacionamiento entre la agencia y también otras instituciones, asociaciones o sociedades científicas, porque muchas veces, aunque no estés afectado directamente, sí que puedes trasladar una información lo más fidedigna posible sobre la red de alerta que se notifique hacia la población, porque las redes sociales están muy bien, la web está muy bien, pero muchas veces el consumidor quiere saber más o no le llega porque no está consultando y quiere otros vehículos de información. Y yo siempre digo que una de las mejores redes para informar al ciudadano son las 23.000 oficinas de farmacia que pueden estar atendiendo al día de una media. Si hablamos de 100 personas día, pues estamos hablando de casi 2 millones y pico de personas que acuden a las oficinas de farmacia. Y serían instrumentos muy potentes para hacer la máxima difusión de lo que son cualquier tipo de información que sirva para tener lo mejor formados e informados a los consumidores.
Pues te doy toda la razón, Rafa. Esto ya lo hemos hablado también alguna vez. Desde el Consejo General, a través de la Vocalía Nacional de Alimentación, tenemos un convenio con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en la que pertenecemos en su Consejo Consultivo. Bueno, pues tenemos un convenio sobre el SCIRI. Y bueno, pues esta misma mañana hemos tenido una notificación de presencia de histaminas en conservas de atún en aceite de girasol. Surgen con bastante frecuencia y bueno, pues de alguna forma hay que perfeccionar este sistema para que a través de las farmacias llegue toda esta información a los consumidores. Pero estoy dándote la razón totalmente de que la oficina de farmacia, por la que a diario pasan casi 2,5 millones de personas, como bien dices, pues es una caja de resonancia, es un punto de información veraz y riguroso que la Administración no debería desaprovechar. No me refiero ya solo en tema de seguridad alimentaria, sino otros múltiples temas que de forma a veces tangencial se tocan de la oficina de farmacia, pero que podría ser una información mucho más completa. Desde las vocalías del Consejo, pues trabajamos en este sentido para dar cada vez más información y más formación a la población. ¿Alguna pregunta, Claudio? No. Creo que tenía también, así para Nieves, la información que aparecía, bueno, yo es que me la sé, la información que aparece en las notificaciones, pero un poco para que si alguien no sabe qué información aparece en la notificación, para que sepa, porque luego pasa una cosa, que estamos hablando de introducir a la oficina de farmacia en las notificaciones, bueno, pues como mecanismo un poco de control o de información está bien, pero una alerta tiene muchísimos matices que no podemos olvidar que son de control oficial, ¿vale? Y a veces, pues, imagínate que hacer una alerta de atún desde una oficina de farmacia, pues hay cosas que yo creo que hay que tratarlas con cautela porque hay muchos operadores y bueno, y no se trata tampoco de difundir información que puede ser un problema y que puede ser solucionado fácilmente en función de los programas de APCC que tienen las empresas y en función de todo lo que hay montado de control oficial. Pero bueno, que me enrollo. Nieves, cuéntanos un poco qué aparece estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. La comunicación de las alertas al consumidor, comunicar todo sería imposible y además no sería útil porque hay muchísimas veces que, gracias a Dios, se para antes de que el producto llegue al consumidor. O sea, el control oficial consigue retirar los productos antes de que llegue al consumidor. Entonces, simplemente se comunican aquellas alertas en las que hay evidencia o certeza casi de que puede estar en el consumidor, porque si no recibiríamos no sé cuántas alertas deciros, pero notificaciones constantemente, porque la red de alerta tiene una cantidad de notificaciones que es abrumadora. Entonces, sería imposible y además no serviría de nada, no es eficaz alarmar a un consumidor de un producto que nunca le va a llegar a su casa. Sí que se notifican siempre, como he dicho, lo que puede estar en el consumidor, pero también siempre que tengamos una fuente fiable, que la información esté verificada, porque no siempre es así. No se puede publicar cualquier cosa porque luego también puedes perjudicar. O sea, siempre tiene que primar la seguridad de la población, por supuesto, pero hay ocasiones en las que si no tienes una información completa, no se puede generar una alarma para luego estar rectificando, porque luego, claro, se puede hacer mucho daño también a empresas. Bueno, hay muchos factores que no dependen solo, o sea, que no es tan sencillo, digamos, las notificaciones. Y con respecto a las oficinas de farmacia, sí que es verdad que todas aquellas notificaciones
en las que se ve que hay distribución en las oficinas de farmacia o que se vende a través del canal farmacéutico, hay un convenio y se suele comunicar todas estas notificaciones a los consejos, a los presidentes de los consejos, en este caso del Colegio de Farmacéuticos, que luego supongo que será quien lo comunique a sus asociados. Si me lo permitís, porque me he debido explicar muy mal. Yo no he dicho crear alertas ni nada, sino las alertas que se hacen públicas en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que por lo tanto están de libre acceso para cualquier consumidor o profesional de la salud, que igual que se comunican en otros soportes, como pueden ser redes sociales, se comuniquen a las sociedades científicas y a los colegios profesionales. Yo no he dicho ni ampliar, ni alertas que no lo sean, sino las propias alertas que se suben a la web, porque si no entras en la web o no estás en las redes sociales y te llegan las alertas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, no te llegan por otro lado. Simplemente digo, las que ya se hacen, se notifican. Por supuesto que lleváis toda la razón, que no todas las situaciones hay que comunicarlas y hay que gestionarlas, pero una vez que ya se ha hecho pública o que se hace pública por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en su web, es decir, que tiene acceso cualquier persona, en vez de que tú tengas que entrar en la web, que la agencia sea proactiva y utilice otros canales para que llegue la información al mayor número posible de profesionales de la salud. Pero totalmente coincido con el planteamiento. Yo solo digo las que ya se hacen públicas, como esta semana, que han habido 3 o 4 la semana pasada o recientemente, cada 2 por 3 se está viendo alertas sobre alergenos no declarados en productos alimenticios, que no solo se hagan por mecanismos de redes sociales o de comunicación a medios de información, sino también a colegios profesionales y a profesionales que trabajamos liberales y que en ese momento nos llegue la información y que la gestionemos. Pero por supuesto que esa información ya pública por la agencia, nada más que nos llegue directamente. Es que, mira, ocurre una cosa también que ha pasado en alguna comunidad autónoma. Fijaros que Nieves nos ha dicho que la mayoría de las alertas son complementos alimenticios, la mayoría. A nosotros nos ha pasado que haciendo gestión de esas alertas, y ya hay alguna comunidad autónoma que sí está poniendo medidas, tienen que incluir a la oficina de farmacia como establecimiento minorista, ¿vale? Bueno, pues hay problemas para que la oficina de farmacia entre como establecimiento minorista. ¿Por qué? Porque somos establecimientos sanitarios y no tiene nada que ver. Es simplemente a nivel de organización. Pensar que nosotros, a la hora de hacer una gestión de ese tipo de información, también nos interesa saber qué productos son, en qué oficina de farmacia están, que luego el tema de recogida y trazabilidad es tremendamente fácil porque cuando nosotros vamos muchas veces a la oficina de farmacia vía su distribuidora, lo ha retirado y para nosotros trabajar con distribución, con oficina de farmacia es tremendamente cómodo porque la trazabilidad es absoluta. Pero es verdad que se tiene que establecer, yo creo que más que decir entrar que sí, que en determinada información para difundir o porque sea necesario, o tenerlo por lo menos como contingencia para la hora de notificar cualquier tipo de alerta que pueda suponer de verdad un problema, precisamente por la distribución que tiene la oficina de farmacia, pues creo que más es que se sepa introducir dentro de los sistemas de información de control sanitario y que muchas oficinas de farmacia o muchos colegios pues no sean resistentes a una cosa que es simplemente una denominación estructural que no tiene más interés, que no es llamarle establecimiento minorista como si fuera un kiosco. Es que desde el punto de vista de lo que se hace, que es la venta de productos alimenticios, pues se tiene que clasificar así porque no se puede clasificar de otra manera. Sí. Ana María Cantarero Morales, de Cuenca, no hace una pregunta, hace una consideración. Perdón. Dice que algunas veces nos enteramos de algunas alertas por los medios de comunicación y los profesionales no sabemos qué contestar cuando los preguntan los clientes en la oficina de farmacia. Bueno, pues es una consideración que habrá que darle contestación. Samira pregunta qué piensan de que se está volviendo al aceite de colza después de la mala fama que ha adquirido en los últimos años.
dada la subida del precio del aceite de girasol por la guerra de Ucrania. Muchas empresas pues que lo habían eliminado de la composición de sus productos y ahora tendrán que volverlo de nuevo a utilizarlo como ingrediente. ¿Qué se piensa, Nieves? ¿Qué piensas del tema? Bueno, la verdad que no sé la situación ahora, al no trabajar en inspección, no sé la situación que hay al respecto, pero hombre, es verdad que el aceite de colza tiene un estigma por lo que pasó con la adulteración, pero no es un aceite que esté prohibida su utilización. Si no está adulterado, que es lo que ocurrió, pues no tiene por qué dar problemas a nivel de riesgo para la salud. Luego ya que nos guste más, pues como la utilización, siempre preferimos, también hubo mucha polémica cuando se dejó de utilizar aceites de oliva y girasol y se empezó a introducir el aceite de palma con todo lo que hubo, pues siempre es al final pues ya una cuestión más de calidad, digamos, en mi opinión, que de seguridad alimentaria. Pero no sé si esto influirá, claro. Al final queremos comer alimentos seguros, pero también de calidad. Claro. Sí, si me lo permites, aquí sí que quiero, porque hay muchos comentarios ahora y se está plantando colza, y una de las situaciones, incluso cuando has mencionado antes, una de las creadoras de Nutri-Score dijo públicamente que, claro, que el aceite de oliva era muy bueno para España, pero que para otros países nutricionalmente el aceite de colza tenía un perfil nutricional, incluso de ácidos grasos, podríamos decir que incluso a lo mejor superior que el aceite de oliva o aceite de oliva virgen extra. Claro, no tuvo en cuenta que el aceite de colza es refinado, mientras que el aceite de oliva virgen y el virgen extra, incluso el de oliva encabezado con oliva con virgen o virgen extra, tienen unos componentes que se llaman compuestos bioactivos. Por cierto, que la única alegación de salud para un producto, citando el cacao, que va más hacia otro concepto, aprobada bajo el reglamento 432/2012, es el aceite de oliva con el hidroxitorosol. Yo sí que quiero decir, porque ya pasó en los años 80, los que llevamos más años en todo esto, y entonces era con el aceite de girasol, el aceite de maíz frente al aceite de oliva, que nos vamos a encontrar ahora algunas críticas frente al aceite de oliva virgen extra, porque van a llegar y se está empezando a plantar colza de forma generalizada. Indiscutiblemente, como bien se ha dicho, la calidad alimentaria hay que tenerla en cuenta, pero ningún aceite hoy por hoy tiene tantísima evidencia científica como el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva o el aceite de oliva virgen. Y esto lo quiere también el aceite de lujo. Ahora parece que se trata, y hubo su crisis en los años 90 por un Lander, recuerdo, alemán, como consecuencia de determinadas circunstancias con el aceite de lujo de oliva. Hay que señalar que ningún aceite, porque los refinados pierden prácticamente todo lo que serían los compuestos bioactivos. Ahora bien, a nivel de seguridad alimentaria, todos los productos, no solo el aceite de colza, todos los productos que lleguen al mercado para el consumidor tienen que ser completamente seguros. Otra cosa son calidades, otra cosa son perfiles, pero que el aceite de colza nunca va a llegar a lo que sería la composición global nutricional. Por eso es importantísimo empezar a poner encima de la mesa todo lo que son las sustancias bioactivas o sustancias con efectos fisiológicos, en este caso, que tienen el AOVE o el AO, para diferenciarnos del aceite refinado de colza o el aceite refinado de girasol o el aceite refinado de maíz. Pero claro, va a ser muy difícil si luego cuando lleguemos al lineal, en el Nutri-Score todos estén valorados con una C, colza, oliva y nuez, y unos salgan más baratos que otros, porque el consumidor dirá, a igual calidad me compro más barato. Muy bien. Pues no hay más preguntas y si me permitís, antes de cederle la palabra a Claudio para que cierre el webinar, lo primero que quiero es pedir disculpas por la mala calidad del sonido en algunos tramos de la primera ponencia. Vamos a intentar, cuando lo colguemos en farmacéuticos en YouTube, que estas deficiencias de sonido pues hayan desaparecido. Y bueno, pues daros las gracias a los ponentes, dos ponencias magníficas, dar las gracias como siempre a los técnicos del Consejo que están detrás de estos
webinar, sobre todo fundamentalmente aquí a mi derecha Antonio Vázquez, que es genial, todo lo soluciona todo, y daros, por supuesto, las gracias a los farmacéuticos asistentes, que realmente habéis sido muchísimos. Cuando quieras, Claudio. Pues nada, pues no puedo decir nada más que lo que ha dicho Aquilino. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al personal del consejo, Aquilino, muchas gracias, que siempre da gusto estar contigo en este tipo de cosas. Y bueno, y seguiremos haciendo webinars de seguridad alimentaria, quizás también aprendiendo, que a mí siempre, más que la ponencia, me gusta después el ratito que estamos hablando y que estamos sacando cosas, porque yo ya estoy aquí sentado y podría estar media hora o una hora más hablando porque si os dais cuenta se va encadenando una cosa con otra y podríamos estar hablando de cosas muy interesantes. Así que os tengo fichado a los dos como ponentes, y Aquilino quiere, y alguna cosa inventaremos más que sea de interés para que, bueno, para ocupar alguna tarde de verano que a esta hora no se puede salir, en que nuestro conocimiento y nuestra inquietud sea el estímulo para aquellos que no les gustan dormir. Pues nada, muchísimas gracias a todos y seguiremos estando en contacto con vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros.